Hola, nosotros somos el grupo 1 y les vamos a presentar este jigsaw de antibióticos. Para esto tenemos casos clínicos de aplicación de antibioterapia a continuación. La difteria en terneros, provocada principalmente por Fusobacterium necrophorum, es una infección que compromete gravemente la laringe, generando necrosis y obstrucción respiratoria. Para su tratamiento, el antibiótico de elección es la penicilina G-procaína, gracias a su alta eficacia frente a bacterias anaerobias. Como alternativa, en caso de falla terapéutico o resistencia, emplearíamos oxitetraciclina, un antibiótico de amplio espectro que también cubre bacterias gram negativas y anaerobias facultativas. La penicilina G-procaína se administra por vía intramuscular profunda, a una dosis de 20.000 a 40.000 unidades internacionales por kilogramo, cada 24 horas durante un mínimo de 5 a 7 días, según la evolución clínica. Mientras tanto, si optamos por oxitetraciclina, podemos administrarla por vía intramuscular o intravenosa lenta, a una dosis de 10 miligramos por kilo, generalmente cada 24 horas si usamos la formulación de larga acción o cada 12 horas con la formulación convencional por al menos 5 días. Respecto a los efectos adversos, la penicilina G puede ocasionar reacciones alérgicas leves a graves, incluyendo anafilaxia. Esto sucede porque la penicilina puede actuar como apteno, es decir, que se une a proteínas propias del animal y se genera una respuesta inmunológica desproporcionada. Además, puede provocar inflamación o dolor en el sitio de inyección, debido a la irritación local de la formulación oleosa, y en casos raros, alteraciones en la microbiota intestinal. Por su parte, la oxitetraciclina puede causar irritación tisular local y nefrotoxicidad en animales deshidratados, debido a su eliminación renal activa que puede saturar los mecanismos de transporte tubular, dañando el epitelio renal. Además, en animales jóvenes, puede generar alteraciones en la mineralización de huesos y dientes, debido a su capacidad de quelar el calcio durante la formación de tejidos duros, lo que produce una coloración amarillenta o debilitamiento estructural si el uso es prolongado. En cuanto a las interacciones farmacológicas, es importante saber que la penicilina presenta antagonismo farmacodinámico con antibióticos bacteriostáticos como las tetraciclinas, los macrólidos y las lincosamidas. Este antagonismo ocurre porque la penicilina requiere bacterias en crecimiento activo para inhibir la síntesis de la pared celular, mientras que los bacteriostáticos detienen la proliferación bacteriana, reduciendo así la eficacia de la penicilina. En el caso de la oxitetraciclina, sufre quelación al unirse a minerales como calcio, magnesio o hierro, formando complejos insolubles que disminuyen su absorción y biodisponibilidad, especialmente si se administra junto con suplementos de minerales o soluciones electrolíticas ricas en estos elementos. Además, su combinación con otros fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos puede tener un efecto aditivo en la toxicidad renal, aumentando el riesgo de daño tubular. Ahora bien, además del tratamiento antibiótico, es fundamental instaurar medidas complementarias. El uso de antiinflamatorios no esteroideos, como el flunixin meglumine, ayuda a controlar la inflamación laríngea, disminuye la dificultad respiratoria y mejora el bienestar general del animal. También es vital mantener una buena hidratación, ya que los terneros afectados pueden presentar disorexia o dificultad para ingerir líquidos. Ofrecer una dieta blanda y altamente palatable facilita la recuperación, evitando el estrés adicional que implica la alimentación forzada. En cuanto a la prevención, debemos actuar sobre los factores predisponentes. Es fundamental minimizar la exposición al polvo y al hacinamiento, evitar lesiones en las mucosas mediante un manejo cuidadoso del ganado y desinfectar adecuadamente los equipos de alimentación y los bebederos. Mejorar la ventilación en los alojamientos reduce la carga bacteriana ambiental y disminuir el estrés favorece la respuesta inmune natural del animal. Además, implementar un aislamiento temprano de los animales afectados puede controlar eficazmente la diseminación de la infección en el rebaño. Y ahora continuemos con los periodos de resguardo. En animales destinados a la producción, debemos respetar los periodos para garantizar la inocuidad de los productos. En el caso de la penicilina G-procaína, el periodo de retiro para carne es de 10 días y para leche de 5 días, mientras que para la oxitetraciclina, debido a su vida media prolongada y mayor distribución tisular, los periodos son de 28 días para carne y 7 días para leche. El éxito del tratamiento de la difteria en terneros no solo depende de elegir el antibiótico adecuado, sino también de comprender los mecanismos farmacológicos implicados, manejar cuidadosamente el entorno del animal y aplicar medidas preventivas integrales, asegurando así una recuperación efectiva y la protección de la salud pública. Tétanos en caballo por absceso subsolar en el casco.
El tétanos es una enfermedad neurológica aguda que es potencialmente mortal y esta es causada por la neurotoxina producida por el Clostridium tetani, que es una bacteria anaerobia y está presente en el suelo y en el ambiente. En equinos el tétanos es especialmente grave debido a que tiene una alta sensibilidad a la toxina tectánica. Es por esto que una de las puertas de entrada más comunes para esta bacteria son las heridas profundas y mal oxigenadas, como los abscesos subsolares, en el caso de los cascos, y en estos abscesos también hay un cúmulo de pus y necrosis, ya que este es un ambiente ideal para que se proliferen las bacterias, y estas condiciones ideales proliferan al Clostridium tetani. Esto también sucede especialmente si no se trata de forma adecuada o se manipula sin asepsia este absceso. Para el tratamiento del tétanos en el caballo con absceso subsolar, lo que vamos a utilizar es la antitoxina tetánica equina, que su vía de administración en este caso es vía intravenosa lenta, donde se utilizará el goteo por la bomba de difusión. A su vez, esta antitoxina tetánica neutraliza las toxinas libres y su dosis total es de 50.000 a 100.000 unidades internacionales. La frecuencia con la que se tiene que establecer, ya que es una dosis única, tiene que ser preferiblemente empieza el primer día donde ha sufrido el daño. Y se recomienda en casos específicos utilizar 100.000 unidades internacionales en casos que sean ya bastante avanzados y que tengan signos bastante severos. Como subsiguiente tenemos la implementación de la fluidoterapia. Esto prácticamente nos ayuda a corregir la deshidratación y mantener el equilibrio electrolítico. Así también, ya que mucho de esto se elimina por la fiebre y el sudor que los caballos producen. Así también nos ayuda a prevenir la acidosis metabólica, a permitir el soporte nutricional en casos con disfagia y a compensar pérdidas por fiebre o sudoración excesiva, como ya les había comentado anteriormente. Las soluciones que se utilizará en la fluidoterapia serán lactato de Rieger o solución salina al 0.9% y la dosis estándar para su mantenimiento va desde los 60 mililitros por kilogramo por día. A continuación, con el tratamiento, la utilizaremos la penicilina G-procaínica, ya que esta es la adecuada para eliminar el Clostridium tetani. Su vía de administración es vía intramuscular y su dosis está en 22.000 unidades internacionales por kilogramo. La frecuencia que utilizaremos será de cada 12 horas y la duración será desde 7 a 10 días. Para poder tener un mayor alcance en los tratamientos y en todo lo que se necesite colocarlo como vías y tratamiento al caballo, se utilizará sedación y control sobre todo para los espasmos musculares que produce la Clostridium tetani. Para esto utilizaremos diazepam, que su vía de administración es vía intravenosa, de igual manera lenta, por goteo o por la bomba de infusión. Así también la dosis que se utilizará será del 0.1 miligramo por kilogramo de peso y la frecuencia será de cada 8 a 12 horas
según la necesidad que tengamos del equino. Para el tratamiento del absceso subsolar en el casco, lo que utilizaremos será una solución salina más clorexidina, en este caso para desinfectar la superficie. Lo que se hará es abrir y drenar el absceso con todo el control y la asepsia necesaria, por lo que los cascos tienen que estar limpios y bien recortados. Así también se lavará con la solución salina al principio para posterior a esto utilizar la clorhexidina para la desinfección local. Su frecuencia será, su frecuencia de este lavado será 2 veces al día con una duración de 5 a 7 días según vaya evolucionando la herida. En los efectos farmacológicos adversos que tenemos con la antitoxina tetánica están principalmente la fiebre, la urticaria y la anafilaxia. Así también tenemos los efectos farmacológicos adversos de la penicilina G, que en este caso serían fiebre, tenemos con presencia de diarrea y también un dolor en el sitio de la inyección. Así también tenemos los efectos farmacológicos adversos del diazepam, que en esto se podría observar letargo, así también como hipotensión y ataxia. En las interacciones farmacológicas con otro tipo de fármacos tenemos una lista donde nos permiten que tendremos una actividad segura en el caso de utilizar dos fármacos. En este caso tenemos a la penicilina G más la antitoxina tetánica. Esta es segura ya que se usa en conjunto la penicilina para eliminar Clostridium y la antitoxina neutraliza la toxina libre. Así también tenemos a la penicilina G más diazepam o acepromacina también, que estos controlan espasmos musculares y no existe interacción negativa. Así también tenemos el metronidazol más antitoxina tetánica y su compatibilidad es segura, ya que es una buena alternativa útil si hay resistencia a penicilinas o riesgo de reacciones. Así también en las interacciones farmacológicas con otros fármacos tenemos que hay efectos negativos en la combinación de algunos fármacos. En este caso tenemos que la penicilina G más los aminoglucósidos, en este caso como ejemplo gentamicina, su interacción es negativa debido a que disminuye su eficacia el momento de usar estos dos fármacos por su inactivación mutua en soluciones mixtas y esto evita, por eso hay que evitarlos mezclarlos en la misma jeringa o en la misma línea intravenosa. Así también tenemos que el diazepam más fenotiacinas, que es otra familia de los sedantes fuertes, produciría una interacción negativa por su sedación excesiva, creando un riesgo de depresión respiratoria y ataxia severa. Así también tenemos la cepromacina más hipotensores o anestésicos. Esto lo que producirá es una hipotensión profunda con un riesgo de colapso cardiovascular. Y el metronidazol más los anticoagulantes, que esto hay que tener mucha precaución ya que produce una interacción negativa al potenciar el efecto anticoagulante, que esto es muy raro en caballos, pero se debería considerar si se usa heparina. Ahora vamos a hablar de los tipos de antibióticos que se deberían usar en una mastitis ambiental por Escherichia coli. Como primera opción tenemos dos antibióticos. Primero, la cefquinona vía intramamaria. ¿Por qué? Porque esta tiene una potente acción frente a Escherichia coli. Es una cefalosporina de cuarta generación con excelente actividad frente a bacterias gram negativas, especialmente E. coli, y mejor penetración en tejidos de generaciones anteriores. Además,
tiene un uso específico en mastitis intramamaria, ya que su formulación intramamaria permite actuar directamente en el sitio de infección, lo cual es crucial en casos leves o moderados de mastitis sin compromiso sistémico. Además, su alta eficacia en pocas dosis tiene bastante buena farmacocinética intramamaria, suele requerir menos dosis que otros antibióticos y tiene una acción prolongada. Además, su seguridad y tolerancia es súper buena, porque es bien tolerada a nivel local con muy buena incidencia de efectos adversos. Como segunda opción tenemos el Ceftiofur por vía sistémica, ya que este es un fármaco de amplio espectro de acción. Es una cefalosporina de tercera generación, eficaz contra bacterias gram negativas como la Escherichia coli y también contra gram positivas como Streptococcus spp. Además, tiene una buena distribución en la glándula mamaria. En su formulación intramamaria permite alcanzar altas concentraciones locales sin afectar tanto el resto del organismo y también existe en penetración sistémica intramuscular o subcutánea, útil si hay signos generales o septicemia. Además, tiene una buena estabilidad frente a beta-lactamasas, ya que la Escherichia coli produce beta-lactamasas que inactivan muchos antibióticos, pero el Ceftiofur es resistente a muchas de estas enzimas, lo que lo hace eficaz incluso en infecciones difíciles. Y el periodo de retiro, además, es súper corto, ya que tiene un periodo de retiro muy corto en leche, de 0 a 96 horas dependiendo de la formulación, lo cual es una gran ventaja en vacas de producción. Ahora hablemos de la segunda opción en el caso de que la anterior opción no funcione, pero cabe recalcar que es sumamente importante aplicar la primera opción. Esta opción se aplica solamente si la infección por Escherichia coli es grave o sistémica, si el paciente presenta fiebre, decaimiento o octoxemia, no hay buena respuesta al tratamiento inicial y se dispone de autorización regulatoria local para uso en vacas lecheras, y esto ya se va a explicar más adelante. En este caso, se utiliza la enrofloxacina sistémica con Ceftiofur intramamario. La enrofloxacina es una fluoroquinolona con gran actividad frente a bacterias gram negativas, incluyendo la Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, entre otras. Tiene una alta penetración en tejidos y glándula mamaria, tiene un efecto postantibiótico prolongado, pero cabe recalcar que no está autorizado para vacas lecheras en lactación en muchos países, debido a su clasificación como antibióticos de importancia crítica en medicina humana, según la OMS y EMA, y por eso debe usarse solo bajo criterios estrictos en casos graves. Por eso se recomienda primero la anterior opción. En cuanto a la vía de administración, dosis y frecuencia del tratamiento. En el caso de las primeras opciones tenemos la cefquinona, que básicamente aquí la vía va a ser intramamaria a 75 miligramos cuarto por un pomo, con una frecuencia de cada 12 horas y una duración de 3 días, de 3 a 4 dosis. De igual forma, en la primera opción tenemos al Ceftiofur. Como este es sistémico, se va a utilizar vía subcutáneo o intramuscular de 1 a 2.2 miligramos kilogramo cada 24 horas de 3 a 5 días. En cambio, en la opción número 2 tenemos a la enrofloxacina por vía sistémica, subcutáneo o intramuscular a 5 miligramos kilo cada 24 horas por 3 a 5 días. Y por último, de igual forma, en la segunda opción tenemos el Ceftiofur por vía intramamaria, que se va a aplicar a una dosis de 125 miligramos cuarto por un pomo cada 24 horas de 2 a 4 días. En cuanto a los efectos adversos, en la opción 1 tenemos que la cefquinona intramamaria puede causar reacciones leves en el pezón, ardor y en casos muy raros de hipersensibilidad. En cambio, el Ceftiofur subcutáneo puede generar dolor en el sitio de inyección, reacciones locales, alergia cruzada por beta-lactámicos, pero esto es muy raro. Sin embargo, en los efectos adversos de la opción 2 tenemos que la enrofloxacina puede causar artropatía en animales jóvenes, nefrotoxicidad, convulsiones en sobredosis o con AINES e irritación local. Y el Ceftiofur intramamario tiene los mismos casos que el anterior, leves reacciones locales, poco frecuente con hipersensibilidad. Por esta razón y por estos efectos adversos es que se recomienda la opción 1 como fármaco principal. Como interacciones farmacológicas, en la opción 1 tenemos que el Ceftiofur y la cefquinoma pueden interactuar negativamente con antibióticos bacteriostáticos como tetraciclinas o macrólidos y no se deben combinar con otros antibióticos en el mismo pomo o jeringa. Por otro lado, en las interacciones farmacológicas de la opción 2,
La enrofloxacina tiene interacción con AINES que pueden aumentar el riesgo de convulsiones, por esto no se debe administrar junto con antiácidos orales si se diera por vía oral, y el ceftiofur tiene las mismas interacciones que ya vimos anteriormente. Finalmente, para las medidas complementarias y preventivas, durante el tratamiento se debe ordeñar con mayor frecuencia el cuarto afectado para remover toxinas y bajar presión. Se debe administrar AINES como la flunixina solo si hay signos de endotoxemia. Debe haber buena hidratación y soporte si hay signos sistémicos y de igual forma debe haber una higiene estricta al aplicar pomos intramamarios. Ahora, para medidas preventivas se tienen las siguientes. Primero, tener una cama limpia y seca, especialmente en época húmeda, un buen manejo post-ordeño, uso de selladores y desinfección del pezón, control de calidad de leche y registros de mastitis, programas de secado selectivo con terapia antibiótica más selladores internos y capacitación del personal de ordeño. A continuación hablaremos sobre las metritis en vacas, que generalmente son posparto, especialmente en las 2 primeras semanas. Además, está asociada generalmente con coinfecciones por bacterias como Escherichia coli y Tropelera piagenes, generando un cuadro inflamatorio severo en el útero, con una descarga fétida, fiebre y disminución de la producción láctea. El tratamiento antibiótico se debe considerar las bacterias tanto gram negativas como positivas y penetrar adecuadamente el tejido uterino inflamado. El antibiótico de elección para este tipo de metritis es la combinación de ceftiofur, que es una cefalosporina de tercera generación, junto a fluniximab como un antiinflamatorio. A esta elección se debe ya que el ceftiofur es eficaz frente a E. coli y Tropelera y además no requiere de un periodo de retiro para leche en ciertas formulaciones. Como alternativa, podemos usar una oxitetraciclina sistémica o incluso un protocolo intrauterino con metronidazol y antimicrobianos de amplio espectro, si el caso es crónico o recidivante. Pero ya vamos a ver si es viable esto o no. El ceftiofur se administra por vía subcutánea o intramuscular, a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 24 horas, durante 3 a 5 días. Su formulación de liberación prolongada permite intervalos más espaciados en algunos casos. La oxitetraciclina, en cambio, se administra por vía intramuscular o intravenosa a razón de 10 miligramos por kilogramo cada 24 horas por 5 a 7 días. También existe la opción de usarlo intrauterino con oxitetraciclina o metronidazol, aunque esta había sido un poco complicada por su impacto negativo en la microbiota uterina, pero la mencionamos de igual forma. En cuanto a los efectos adversos, el ceftiofur es bien tolerado, pero bueno, puede generar algunas reacciones leves y en casos muy raros puede generar hipersensibilidad mediada por IgE. Esto se debe a su estructura beta-lactámica, puede actuar como un hepteno, activando los matocitos y basófalos, ocasionalmente generando diarreas y fiebres. Como mencionamos anteriormente, los efectos antes de la oxitetraciclina puede ocasionar nefrotoxicidad si no se hidrata adecuadamente a la vaca, por la saturación tubular y también puede generar quelación de minerales como el calcio, afectando la absorción si se administra junto con suplementos. Además, puede ocasionar una irritación local o lesiones musculares si no se inyecta correctamente. En cuanto a las interacciones farmacológicas, es importante evitar el uso simultáneo de ceftiofur con antibióticos bacteriostáticos como lo son los macrólidos, ya que puede haber un antagonismo farmacodinámico, pues los betalactámicos requieren que la bacteria esté replicándose activamente. Un ejemplo, el Provanecid puede inhibir la excreción renal del mismo. Y como recordatorio que ya mencionamos anteriormente, la oxitetraciclina, además de formar complejos por quelación con calcio, magnesio o hierro, puede potenciar su nefrotoxicidad si se administra junto a otros fármacos como los aminoglucósidos. También es recomendable evitar mezclarla en la misma jeringa con otros medicamentos por el riesgo de inactivación química o una formación de precipitados tóxicos. Con respecto a las medidas complementarias, es clave mantener una higiene estricta en el parto, limpiando el canal vaginal y el perineo antes de cualquier intervención. También se debe reducir el estrés postparto, evitando distancias prolongadas, cambios de lote o transporte innecesario. La nutrición durante la transición debe evitar y prevenir procesos de citosis e hipocalcemia,
factores predisponentes a infecciones uterinas. El monitoreo clínico diario permite detectar la falta de respuesta al tratamiento mediante signos como la anorexia, la fiebre persistente o caída en la producción láctea. Se deben respetar los periodos de retiro para leche y carne según el antibiótico usado y mencionado anteriormente. Por último, se recomienda seguir tratamientos con palpación uterina y control de signos clínicos para asegurar la involución uterina y prevenir una cronificación del cuadro. En cuanto a las medidas preventivas, es fundamental mantener una higiene estricta en el parto, evitar distocias prolongadas y realizar un secado del perineo y la limpieza del canal del parto antes de cualquier intervención. También es importante minimizar el estrés postparto y ofrecer una nutrición adecuada, además de controlar enfermedades metabólicas como lo pueden ser la cistosis y la hipocalcemia, que predisponen a infecciones uterinas. En lo que respecta a los periodos de resguardo, el cestioforo en formulación es libre de retiro en leche. Solo se aplica periodo de retiro 4 días antes de camal en carne. Como ya lo mencionamos en el caso de la oxitetraciclina, los periodos son más extensos, 28 días para carne y 7 días para leche, dependiendo del preparado. El abordaje exitoso de la metritis en vacas por una coinfección de E. coli y Tropelera piógenes requiere una elección antibiótica efectiva como el cestiofur, acompañada de antiinflamatorios, medidas de soporte y prevención. Lo importante de comprender estos mecanismos de acción, las interacciones y los efectos adversos de los fármacos nos permite poder optimizar el tratamiento y preservar la salud y la productividad de la vaca. Pasando al siguiente caso. En una cirugía abdominal en caninos, particularmente cuando se trata de procedimientos que comprometen directamente el intestino, como una enterotomía o una recesión y anastomosis intestinal, la profilaxis antibiótica no es opcional, sino esencial. Estamos hablando de intervenciones clasificadas como potencialmente contaminadas, ya que se manipula directamente un segmento del tracto digestivo donde la microbiota bacteriana es abundante y diversa. La ruptura o apertura inicial, aunque sea controlada, puede permitir la diseminación de bacterias al sitio quirúrgico, incrementando el riesgo de infección posoperatorio o incluso derivada a una peritonitis. En estos casos, el objetivo principal de la profilaxis no es tratar una infección insistente, sino prevenir la colonización bacteriana durante el acto quirúrgico. Por esto, la elección del antibiótico debe hacerse de manera cuidadosa, considerando el tipo de bacterias que habitan en el intestino delgado y grueso. En el intestino encontramos particularmente bacterias gram negativas como Escherichia coli, anaerobios estrictos como los Bacteroides fragalis y también gram positivos como los Enterococcus ssp. Cualquier protocolo antibiótico profiláctico debe ser eficaz contra estos tres grupos. La combinación más adecuada y recomendada en este tipo de cirugía es el uso de la cefazolina, una cefalosporina de primera generación con una buena actividad contra bacterias gram positivas y algunas gram negativas, junto con metronidazol, que cubre de forma excelente a los anaerobios obligados. Esta sinergia proporciona una cobertura equilibrada y específica para el perfil bacteriano intestinal, y lo hace con un bajo riesgo de efectos adversos cuando se maneja de manera correcta. En cuanto a la administración, ambos antibióticos deben ser administrados por vía intravenosa. La cefazolina se dosifica a 22 miligramos por kilogramo y el metronidazol a 15 miligramos por kilogramo, ambos entre 30 a 60 minutos antes de realizar la incisión quirúrgica. Este momento es crítico, ya que buscamos que la concentración sérica y tisular del antibiótico alcance su punto óptimo justo al momento de abrir el abdomen. No sirve de nada administrarlo demasiado temprano ni durante la cirugía si hay exposición bacteriana activa. Además, en cirugías prolongadas que se extienden más allá de las 2 horas, es indispensable volver a reaplicar la cefazolina cada 90 minutos para mantener niveles terapéuticos adecuados. El metronidazol, por su vida media más larga, no requiere una redosificación intraoperatoria en la mayoría de los casos. Algo importante que debemos mencionar
es que la profilaxis no debe continuar innecesariamente después de la cirugía. Si no hay contaminación evidente o complicaciones, el antibiótico se debe suspender a cerrar el abdomen. Extender su uso más allá de las 24 horas no se ha demostrado beneficios considerables, pero sí aumenta el riesgo de la selección a una resistencia bacteriana. En casos excepcionales como perforaciones intestinales o peritonitis evidente durante una intervención, ya no estamos hablando de una profilaxis, sino de un tratamiento antibiótico. Y ahí sí se justifica mantener una terapia más prolongada, guiada obviamente por un cultivo y la sensibilidad del mismo. En lo que respecta a los efectos adversos, la cefalocina es muy segura, pero puede provocar reacciones locales leves o, en casos muy raros, hipersensibilidad por su naturaleza betalactámica. El metronidazol, por su parte, es bien tolerado, aunque una administración muy rápida puede causar vómito o una hipotensión leve. También debemos recordar que el metronidazol tiene un metabolismo hepático, por lo que se debe dar con precaución en pacientes con un compromiso hepático severo. Además, es importante evitar la mezcla directa de ambos antibióticos en la misma jeringa o vía si no se tiene certeza de la compatibilidad, ya que puede haber una inactivación química. Y si el paciente está recibiendo otros medicamentos con metabolismo hepático o renal, siempre conviene revisar posibles interacciones. Aunque en la práctica clínica esta combinación se utiliza de forma segura y es ampliamente usada en cirugía veterinaria. En cuanto a las interacciones farmacológicas, la cefazolina como betalactámico no debe combinarse con bacteriostáticos como la cloranfenicol o las tetraciclinas, ya que pueden generar un antagonismo farmacodinámico al interferir con la replicación bacteriana, que es necesaria para que el betalactámico ejerza su efecto. Por su parte, el metronidazol, aunque rara vez presenta interacciones en dosis únicas profilácticas, puede potenciar efectos de fármacos hepatotóxicos si se usa en pacientes con un daño hepático, y debe evitarse su administración simultánea con anticoagulantes como la warfarina, ya que puede prolongar el tiempo de coagulación por la inhibición del metabolismo hepático. Además de administrar cefazolina y metronidazol en el momento adecuado, la profilaxis debe integrarse con un protocolo quirúrgico completo. Esto incluye una preparación rigurosa del campo quirúrgico, que incluye rasurado y antisepsia. Una técnica que precisa de la mínima manipulación intestinal y que reduzca el tiempo de exposición peritoneal, manteniendo la normotermia durante la intervención, ya que es importante por la hipotermia que compromete la perfusión y la eficacia del antibiótico. Asimismo, es esencial restringir el uso del antibiótico solo a procesos con riesgo real de contaminación, evitando su uso innecesario. Implementar protocolos institucionales claros sobre cuánto y cómo usar la profilaxis mejora la eficacia clínica y reduce el riesgo de generar resistencia antimicrobiana. Desde el punto de vista preventivo, el uso racional de antibióticos es clave. No todos los procedimientos abdominales requieren antibiótico y debemos reservarlo para cirugías con un riesgo real de contaminación. También es una buena práctica contar con protocolos institucionales de profilaxis, donde se determine cuándo usarla, con qué fármaco y por cuánto tiempo. Esto no solo mejora los resultados postoperatorios, sino que también ayuda a frenar la resistencia antimicrobiana, que es una preocupación creciente tanto en la medicina veterinaria como humana. En definitiva, para tener éxito en cualquier tipo de cirugía abdominal, no depende solo de la técnica quirúrgica, sino que también de decisiones críticas como el uso correcto de una profilaxis antibiótica. Además, administrar los fármacos adecuados en el momento adecuado y a la dosis correcta es una intervención sencilla que reduce significativamente el riesgo de las complicaciones infecciosas y mejora la recuperación del paciente. También la combinación de cefazolina y metronidazol representa una herramienta eficaz que respalda la evidencia clínica por este propósito, siempre y cuando se aplique con criterio y responsabilidad. Neumonía en caninos por bordetela bronquiséptica, complicación por tos de las perreras.
La bordetela bronquicéptica es una gran negativa aerobia cocobacilar que coloniza tejido respiratorio y es una de las principales causas de la traqueobronquitis infecciosa canina, también llamada tos de las perreras, que es una enfermedad altamente contagiosa en perros, especialmente en cachorros, perros inmunosuprimidos o no vacunados, y puede progresar a una neumonía bacteriana. Terapia antibiótica. Para tratar la neumonía en caninos por bordetela bronquicéptica se han optado por dos opciones terapéuticas. La primera es la doxiciclina, que es un antibiótico perteneciente a las tetraciclinas, y es el tratamiento a elección para infecciones por bordetela bronquicéptica, y otros microorganismos que provocan infecciones respiratorias. Tiene una buena absorción oral y una muy buena penetración pulmonar. La segunda opción es sulfamastermetropin, un antibiótico bactericida de amplio espectro indicado en el tratamiento por varias infecciones provocadas por microorganismos como la coccidia, el Fuxobacterium necrophorum y también bordetela bronquicéptica. También es tratamiento a elección para neumonías e infecciones intestinales. Dosis, vías y frecuencias. La doxiciclina se debe de administrar por vía oral en dosis de 10 miligramos por kilo de peso en frecuencias de cada 24 horas. La duración del tratamiento es de 7 a 10 días. La sulfamastermetropin también se debe administrar por vía oral en dosis de 15 a 30 miligramos por kilo de peso cada 12 horas, y este tratamiento debe de durar de 7 a 14 días. Efectos adversos. En la doxiciclina los más comunes son vómitos, diarreas y anorexia. También puede causar necrosis tubular renal en dosis altas y afectar la formación ósea y dental en animales jóvenes. También se reportan casos de esofagitis y estenosis esofágicas por la administración oral, especialmente en gatos, por lo que se recomienda la administración conjunta con agua o alimento. Los principales efectos adversos de la sulfamastermetropin es la queratoconjuntivitis seca, hipersensibilidad de tipo 1 y 3, hepatitis aguda con ictericia, vómitos, anorexia, anemia hemolítica, diarrea, hematuria, hipotiroidismo y cristaluria, entre otros. También hay que tener especial cuidado en razas susceptibles, por ejemplo los Dobermans, por reacciones idiosincráticas que provocan urticaria, poliartritis y fiebre. Interacciones farmacológicas de la doxiciclina. La administración conjunta con quelantes como antiácidos, hierro, calcio, zinc y magnesio reduce la absorción del fármaco. La administración con vitamina C, subsalicilato de bismuto, colimpectina también reduce la eficacia del antibiótico. La administración con penicilinas puede interferir en la actividad bacteriostática. La administración con anticonvulsionantes como el fenobarbital reduce la vida media plasmática. La administración con inhibidores de bomba de protones como los omeprazoles disminuye la biodisponibilidad oral. La administración con warfarina deprime la actividad plasmática de la protrombina. Interacciones farmacológicas de sulfamastermetropin. La administración con amiodaradona puede reducir el metabolismo de las sulfamidas y aumentar el riesgo de los efectos adversos. La administración intravenosa concurrente con anestésicos está contraindicada. La administración con antagonista de los receptores de la angiotensina 2 e IECA puede aumentar el riesgo de hiperpotasemia cuando se usan con fármacos ahorradores de potasio. La administración con antiácidos reduce la biodisponibilidad oral del fármaco. La administración con ciclosporina aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. La administración con diuréticos aumenta el riesgo de trombocitopenia y la administración conjunta con fenotiacinas está contraindicada. Medidas complementarias. Apoyos sintomáticos si hay presencia de tos productiva y signos respiratorios asociados. Se recomienda el uso de guaifenesin, que es un expectorante mucolítico que actúa aumentando la secreción de fluidos respiratorios y reduce la viscosidad del moco. La dosis es recomendada de 5 a 10 miligramos vía oral cada 8 a 12 horas según la persistencia de la tos productiva. Efectos adversos. Guaifenesin. Puede provocar náuseas o vómito leves si se administra en ayunas. También puede provocar un ligero reflujo vagal. Interacciones farmacológicas. Es un fármaco seguro. Si se usa como expectorante, se debe de evitar dar en conjunto con anestésicos o antihistamínicos que pueden potenciar el efecto miorrelajante y sedante. También evitar dar con antitutidígenos centrales y también se reporta que se disminuye levemente su absorción si se administra con antiácidos. Terapia de soporte. Mantener al paciente hidratado con exceso continuo de agua o con fluidoterapia. También es recomendable un descanso y manejo de estrés del paciente.
También se debe mantener las zonas muy bien ventiladas y con flujo continuo de aire. Se debe de considerar la oxigenoterapia si el paciente presenta disnea y también se debe de acompañar con una nutrición adecuada rica en proteínas. Las medidas preventivas también son un protocolo de vacunación preventiva, en el que ella está la vacuna intranasal, muy común en sitios de hacinamiento como guarderías y es primordial en cachorros, pero solo brinda 48 a 72 horas de protección, por lo que es importante la primovacunación a partir de las 10 semanas de vida con la vacuna subcutánea. Se debe de hacer un refuerzo en 4 semanas y más una revacunación anual cada 12 meses. Si el perro contrajo ya la tos de la perrera, se recomienda esperar 6 semanas por recuperación para vacunar nuevamente. Medidas de cuarentena. Debe de haber un aislamiento de 14 días o hasta que el perro esté 48 horas sin síntomas respiratorios. También se debe de evitar el contacto directo con otros caninos y evitar compartir juguetes, platos de comida o correas. También se debe de tener cambios de ropa al exponerse con el perro infectado, desinfección de manos y calzados después de su contacto. También tenemos la desinfección ambiental con uso de hipoclorito de sodio en concentración del 0.15% o amonio cuaternario en concentración de 1 a 256. El hipoclorito de sodio se recomienda su uso 2 veces al día con tiempo de contacto de 10 minutos, mientras que el amonio cuaternario su uso es de 2 veces al día, sin tiempo de contacto. La limpieza previa es esencial de heces u orina con detergentes comunes, y no se debe de mezclar el hipoclorito de sodio con otros desinfectantes. Educación y concientización de los propietarios. Implementación del protocolo de vacunación antes de que el perro se exponga a lugares de hacinamiento, especialmente si son cachorros en guarderías. También se debe recomendar la revacunación anual y la concientización de la importancia y la morbilidad de esta enfermedad.